Claudio. Nosotros venimos trabajando con el Rotary desde la Cruz Roja Paraguaya. Yo soy voluntario de la Cruz Roja Paraguaya, no soy funcionario. Soy representante del voluntariado de la ciudad de Ñemby. La Cruz Roja tiene varias oficinas a nivel nacional y una de sus oficinas se encuentra en la ciudad de Ñemby, es donde yo represento. Pero hoy, más que como Cruz Roja, también lo quiero hacer como miembro del club satélite del Rotary, ¿verdad? Ponerme ya esa remera y hablar también ya desde el Rotary. Entonces, este proceso que hemos iniciado con el Rotary tiene que ver con la idea de poder trabajar en el marco de la gestión integral de riesgos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con trabajar con comunidades en situación de vulnerabilidad a situaciones de emergencia. Hemos visto que a nivel económico las emergencias o las situaciones de desastre, como comúnmente lo conocemos también, generan un gran impacto en el presupuesto nacional y hemos visto también cómo se gasta más en la respuesta a una emergencia antes que en la preparación a la emergencia, ¿verdad? En experiencia en otros países se ha visto que la preparación ha logrado también generar un impacto positivo en el presupuesto porque se ha reducido en la respuesta humanitaria, ¿verdad? Entonces la respuesta humanitaria es mucho más cara que la preparación ante eventos, ante situaciones de emergencia, ¿verdad? Entonces la Cruz Roja como organización mundial en términos de ayuda humanitaria trabaja en la lógica de gestión de riesgo. Nosotros como Cruz Roja estamos ya hace más de 100 años acá, la semana pasada estuvimos cumpliendo un año más, y trabajamos todas las líneas que trabaja la Cruz Roja. Estamos financiados por la Federación Internacional de la Cruz Roja con varios proyectos y desde el 92, desde la inundación del 92 venimos trabajando en la lógica de gestión de riesgo con comunidades. Estamos también, como les mencioné, localizados en la ciudad de Ñemby. Ya hace 17 años que hemos formado ahí nuestra oficina, o sea, nuestra filial, y movilizamos varios voluntarios. Hoy tenemos registrados 125 voluntarios en actualizar ese dato, donde estamos trabajando con jóvenes, con profesionales también en las diferentes acciones que tenemos como Cruz Roja. Entonces, comunidades resilientes, que es la propuesta que venimos trabajando con el Rotary, tiene que ver con eso, ¿verdad? Gestión integral de riesgo, trabajar el componente de la cooperación internacional o la cooperación en sí, uniendo a la comunidad, al municipio y al hospital y siendo nosotros actores en el proceso de articulación, ¿verdad? Reconocemos que el Estado o reconocemos que la sociedad en sí tiene sus propios recursos para poder hacer frente a las diferentes situaciones en las que se encuentran, solo que no existe una organización o no entendemos cómo utilizar lo que tenemos para poder responder a las situaciones de emergencia, ¿verdad? Entonces, la idea es que desde el Rotary con la Cruz Roja podamos unir fuerzas, podamos tener la oportunidad de trabajar con las comunidades o los barrios, ¿verdad? Con el municipio local, ¿verdad? Y conectar también con el hospital y fortalecer estos tres componentes, ¿verdad? Como actores que generen sinergia o que generemos la articulación en general, ¿verdad? Entonces, consta del proceso de fortalecimiento de capacidad y preparativo para respuesta a situaciones. No estamos hablando de un proceso en donde ocurre una emergencia, ocurre una inundación, ocurre un derrumbe o ocurre la comunidad afectada por una tormenta como fue hace cuestión de 2 semanas atrás. No es que vamos a ir a responder a esa emergencia, sino que queremos trabajar con ellos la preparación. ¿Y cómo se trabaja con la preparación? Nos reunimos con la gente, analizamos con ellos las necesidades que existen, vemos y analizamos la problemática que se da y con la gente tratamos de buscar alternativas de solución, ¿verdad? En ningún momento tratamos de imponer una solución, sino que buscamos que la solución venga de las personas. Y es ahí en donde utilizamos herramientas que nos permiten a nosotros en comprender la realidad y hacerle comprender sobre todo la realidad a las propias personas, ¿verdad? Entonces, gestión de riesgo tiene como un proceso de trabajo, ¿verdad? La identificación de las necesidades o el análisis de la realidad a través de una línea de base en donde podamos primeramente entender cómo encontramos a la comunidad, cómo encontramos al municipio y cómo encontramos al hospital, ¿verdad? Cuando llegamos, queremos saber primero cómo nosotros la encontramos antes de que nosotros hagamos la intervención, ¿verdad? Para después entender en qué incidió nuestra intervención, ¿verdad? Qué funcionó, qué no funcionó y cómo eso podemos después mejorarlo, ¿verdad? Porque siempre hay que apuntar a mejorar los procesos. Hacemos después de entender cómo los encontramos, hacemos un análisis de riesgo con ellos, ¿verdad? Tanto con las comunidades, también con el municipio para que el municipio se empodere en su función
de Contralor y también de promover el desarrollo de sus propias comunidades, hacemos un análisis de riesgo, cosa que ya hemos hecho nosotros como filial. Ya tenemos identificado un escenario, los escenarios de emergencia por barrio de la ciudad de Ñemby. Ya hemos trabajado con el municipio también para que ellos entiendan y tengan también, tengan también el proceso de generar un plan de emergencia, ¿verdad? Entonces, la idea es volver a analizar eso que ya hemos hecho, actualizar eso que ya hemos hecho con estos actores y poner otra vez sobre la tabla, ¿verdad? Las situaciones de emergencia que se dan en la ciudad de Ñemby y específicamente en 2 barrios donde vamos a estar trabajando. Luego de hacer el análisis de riesgo, pasamos a la conformación de comités de emergencia, ¿verdad? Es como nosotros le llamamos, pero tienen otros nombres. En los barrios normalmente lo llaman como comisiones, en la municipalidad también lo llaman como un consejo, ¿verdad? Entonces, en su carta orgánica también la municipalidad tiene la obligación de generar un consejo de emergencia en donde están involucrados todos los actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, ¿verdad? Llámese bomberos, llámese el Ministerio de la Niñez, llámese el Ministerio de Desarrollo Social, que integran el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo o el Consejo Municipal de Emergencia, como lo dice la Carta Orgánica, ¿verdad? Y también la ley. También a partir de esa conformación queremos también trasladar esa misma lógica o esa misma estructura en las comunidades para que las comunidades tengan su comité comunitario de emergencia y también las instituciones que estén trabajando por la comunidad también integren ese comité de emergencia y puedan evidentemente con eso articular también acciones, ¿verdad? A partir de esos comités de emergencia que vamos formando también en el hospital que se va a hacer, vamos a generar los planes de emergencia, ¿verdad? Hemos analizado las emergencias, las situaciones de emergencia, hemos identificado las vulnerabilidades, hemos identificado las capacidades que existen, hemos entendido qué es lo que tenemos que fortalecer y qué es lo que tenemos que cambiar y mejorar. Hemos conformado esos comités que van a hacer esos análisis, que van a trabajar sobre eso y que se están comprometiendo con el proceso. Bueno, y pasamos a diseñar un plan. ¿Qué hacemos de aquí a 5 años para corregir esto? ¿Qué hacemos de aquí? Identificamos cuáles acciones pueden ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿verdad? Entonces, elaboramos los planes y también dentro del plan se elaboran los protocolos. Si pasa esto hoy, ¿qué hacemos? ¿Cómo articula el municipio con los bomberos voluntarios, con la Cruz Roja, con el hospital local? ¿Cómo articula el gobierno municipal con el gobierno central? ¿Cómo articula cómo va a financiar la respuesta humanitaria el propio municipio, que tiene la obligación de tener el 2% de su presupuesto general destinado a emergencias? Bueno, ¿cómo van a administrar? ¿Cómo lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que bajamos nosotros en estos comités y también lo actualizamos en los planes, ¿verdad? Después de tener los planes pasamos a la capacitación de brigadas, ¿verdad? Porque cada comité va a tener la conformación de brigadas donde buscamos instalar capacidades. Por ejemplo, en la comunidad buscamos generar brigadas de primeros auxilios para que las propias comunidades, las personas de las comunidades entiendan de primeros auxilios y puedan ellos prestar sus primeros auxilios, porque en una situación de emergencia se dan muchas situaciones de lesiones, heridas, hemorragias y las comunidades tienen que poder prestar atención en eso. Hablamos también de la conformación de brigadas de simulacro para que ellos tengan también instalada la capacidad de organizar simulacros. ¿Qué es un simulacro? Es una herramienta que nos permite a nosotros probar nuestro plan de emergencia. ¿Funciona o no funciona nuestro plan de emergencia? Personas capacitadas también para poder generar o para poder realizar una evacuación de emergencia, que también se da en una necesidad cuando hay inundación en las comunidades. Las personas tienen que saber cómo evacuar sus comunidades cuando el agua está creciendo. A veces siempre ellos amanecen ya con el agua, o sienten cuando ya el agua llega cuando ya están durmiendo y se mojan ellos, ¿verdad? Es decir, que el agua ya llegó hasta ellos. Entonces, ¿cómo van a evacuar en esa situación, ¿verdad? También hemos incorporado desde el COVID también brigadas de apoyo psicológico en emergencia, ¿verdad? Para cómo contenemos a los niños, cómo contenemos a las personas, cómo contenemos a todos los afectados también, ¿verdad? Y eso se da a nivel del distrito como a nivel de las comunidades y también a nivel del hospital, porque los hospitales son lastimosamente los primeros soldados de batalla, ¿verdad? Y digo lastimosamente porque terminan siendo los únicos que se quedan para ayudar a la población, ¿verdad? Y muchas veces nuestros hospitales sabemos que no tienen los recursos, sabemos que no tienen el personal para poder brindar
esa respuesta. Entonces también trabajamos esa misma lógica con el hospital para que tengan esas capacidades. Y hablamos del simulacro porque hemos probado en Ayolas, hemos hecho un simulacro que duró una semana, en donde hemos probado una inundación, cuando en el 2012 hubo la gran inundación de Ayola y prácticamente la ciudad quedó bajo agua. Posterior a eso trabajamos la preparación de emergencia y hemos desarrollado un simulacro que duró una semana, en donde se involucraron todos los actores que formaron parte de los comités, de los diferentes comités. Y bueno, probamos esto. Vuelve la inundación, ¿qué hacemos? ¿Cómo articulamos? Entró el municipio, entró la Policía Nacional, entraron los bomberos, entraron las comunidades, entraron las organizaciones no gubernamentales, las instituciones del gobierno central que tenían oficina ahí, bueno, también cómo participaron, ¿verdad? Y duró una semana este ejercicio de simulacro, fue muy interesante, generó un impacto sumamente positivo y eso logró que se instale un centro operativo de emergencias activo en Ayolas, y a partir de eso conseguimos más financiación para instalar un centro meteorológico para alerta temprana. Es decir, que el municipio tenga la capacidad de identificar antes que la Dirección de Meteorología cuándo va a ingresar un frente frío, cuándo va a ingresar una tormenta, cuándo va a haber lluvia y cuándo va a haber crecida de un río. Entonces, ese proceso es lo que queremos volver a replicar, ¿verdad? Y luego tenemos las iniciativas comunitarias, ¿verdad? Una vez que hemos identificado los planes de emergencia en las comunidades, hemos trabajado la capacitación de brigadas, hemos hecho el simulacro, también queremos hacer acciones correctivas, ¿verdad? Si hemos identificado que el problema de la inundación se debe a que no existe un buen sistema de desagüe, bueno, queremos trabajar una iniciativa comunitaria que permita abrir las puertas para que se puedan invertir en la comunidad para dar solución a ese problema y reducir, o el término que nos gusta utilizar, mitigar el impacto que pueda generar una emergencia en la comunidad. Hemos identificado que el problema, porque a veces las emergencias solamente lo queremos asociar con eventos naturales o fenómenos naturales, pero también se da en riesgos psicosociales, ¿verdad? Que tiene que ver con drogadicción, que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Bueno, también se identifican qué iniciativas comunitarias podemos nosotros emprender desde este proyecto para reducir el problema.